Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos una vez más, aprendiendo más de la palabra de Dios, creyendo que Dios tiene algo más que enseñarnos, así como hemos andado aprendiendo cada semana acerca de la palabra de Dios, acerca de las epístolas, acerca de lo que Dios nos está instruyendo a través de lo que estamos mirando aquí, lo que ha sucedido a la iglesia de Corinto, amén. Porque así como nosotros leemos la palabra de Dios, así como nosotros miramos que esta epístola fue escrita a los corintios de aquel entonces, pues Dios usa esa palabra para hablarnos y para instruirnos, para que nosotros también sigamos creciendo en su camino, amén. Porque así como la iglesia de Jesucristo existía en aquel entonces, nosotros seguimos siendo la iglesia de Cristo, amén, porque creemos en el Señor Jesús. Así es que vamos a estar continuando con estas enseñanzas, y ahora vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Primera de Corintios. Y antes de empezar, vamos a empezar nosotros con una oración, amén. Oremos. Padre Santo, Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos ha dado para seguir aprendiendo más de su palabra, creyendo que usted siga hablando a su pueblo, sigue hablándole a su iglesia, Señor mío. Le damos gracias por esta oportunidad que nosotros tenemos de seguir aprendiendo más y más de su palabra. Encamínanos siempre, denos siempre ese entendimiento para seguir creciendo en su camino. Ilumínenos en todo, Señor. Perdónenos por nuestros pecados. Ayúdenos siempre a enfocarnos solamente en usted, porque solamente usted es nuestra única esperanza. Ayúdenos siempre a escuchar su palabra, y que sigamos adelante hoy, siguiendo adelante hoy y siempre, Señor mío. Sigamos adelante juntos como la iglesia que usted nos ha llamado a ser, y que siempre podamos proclamar su palabra, Señor, que todo el mundo llegue a escuchar su hermosa palabra. Así es que nos ponemos en sus manos, creyendo que usted nos está instruyendo para esta enseñanza del día de hoy, y que sea usted usándome de gran manera, y que sean sus palabras, Señor, iluminando a cada corazón, Señor, y tocándonos siempre para seguir siempre en su camino. En el nombre de Jesús oramos y nos ponemos en sus hermosas manos, Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, como habíamos mencionado, vamos a estar estudiando Primera de Corintios capítulo 5, y vamos a empezar con los primeros 2 versículos, amén. Y va a ser un tema bien corto, como había mencionado la semana pasada también, que era una enseñanza bien corta. Pues también solamente son 13 versículos, amén. Entonces, como son 13 versículos, vamos a estar leyendo estos versículos y mirando qué es lo que nos está diciendo este capítulo, qué es lo que nos está diciendo este pasaje de Primera de Corintios capítulo 5. Y pues vamos a empezar con los primeros 2 versículos, que dice esto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí en estos primeros 2 versículos, el apóstol Pablo les está confrontando a la iglesia de Corinto acerca de un pecado que está ocurriendo en medio de ellos. Y él nombra ese pecado, que es la fornicación. Él está diciendo, de cierto se oye, él había escuchado, dice, de cierto se oye de entre vosotros fornicación. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces está diciendo que ni siquiera los romanos, ni siquiera los gentiles, ni siquiera los que no son cristianos hacen o cometen ese pecado que él menciona en el versículo 1. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese era el pecado que estaba cometiendo una persona en medio de la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo está confrontando a esta iglesia y le está diciendo, pues se ha oído que hay fornicación
entre vosotros, y una fornicación de tal manera que ni siquiera los gentiles practican estas cosas. Y entonces Él les está confrontando y les está dejando saber de lo que se está escuchando, que está ocurriendo en ese lugar, en medio de la iglesia de Corinto. Y continuando en el versículo 3 en adelante, miramos que dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces miramos que el apóstol Pablo está diciendo: yo ya he juzgado este pecado, yo ya he juzgado, aunque no estoy allí físicamente, pero estoy presente en el espíritu. Dice: ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él les está diciendo: yo ya he juzgado, aunque no estoy allí en ese momento, aunque no me encuentro en medio de ustedes físicamente, pero yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. El que ha cometido ese pecado de la fornicación. Entonces dice el versículo 4 en adelante, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y quiero que meditemos un poco en este pasaje, en el versículo 4 y 5. Porque así como el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto, él está diciendo: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces debemos preguntarnos: ¿qué significa entregar una persona a Satanás? Ellos están fuera de la voluntad de Dios, está en una situación donde no tiene la protección de Dios. Pero aún eso de entregar una persona a Satanás, el apóstol Pablo hace claro que esto es, en el versículo 5 dice: para destrucción de la carne. Entonces, tal vez pueden pensar de una manera de la historia del hijo pródigo, amén, que muchos de ustedes conocen, que ese joven, ese hijo le había pedido la heredad a su papá, y su papá le dio su heredad, y dice que al poco tiempo el hijo se fue y vivió desperdiciadamente. Él vivió como pródigo, él vivió de una manera que obviamente no le agradaba a su papá, y cuando él perdió todo su dinero, pues sus amigos desaparecieron y él vivía de una manera bien pobre. ¿Y cuál fue el final de la historia del hijo pródigo? Cuando ese hijo estaba en una situación tan difícil, lo único que él empezó a pensar era que los siervos de su papá comían mejor que él. Y eso lo motivó a que regresara una vez más a la casa de su padre. El propósito de eso es que una persona, después de estar fuera de la protección de Dios, reconozca que solamente Dios es el que le puede ayudar. Solamente Dios es el que le puede traer ese gozo, esa felicidad. Solamente Dios es el que da la salvación. Entonces, de entregar a una persona a Satanás es con el fin de que esa persona regrese a los pies de Cristo. Y el apóstol Pablo hace muy claro en decir eso en el versículo 5, que dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, fíjese, no es de decir: pues entonces yo envío a esa persona al infierno, yo envío a esa persona a Satanás. No significa hacer eso. Eso es de entregar a una persona a Satanás, es con el propósito de que esa persona reconozca que solamente en Cristo Jesús puede ser salvo.
Solamente bajo Cristo Jesús hay esa protección espiritual, hay esa garantía de vida eterna. Y yo les voy a dejar saber lo que nuestro maestro nos había dicho a nosotros. Él nos había exhortado y nos había dicho, Él nos dijo, no quiero que ninguno de ustedes jamás entregue una persona a Satanás, dijo. Y dijo, si usted no está dispuesto a orar y ayunar 40 días y 40 noches por una persona, dijo, entonces ustedes no tienen derecho de entregar una persona a Satanás. Nosotros debemos siempre estar dispuestos a orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No ser rápidos, no ser apresurados o apresurosos en decir que tal persona se ha entregado a Satanás. No, nunca. Primero, estemos dispuestos nosotros a humillarnos delante de Dios, de orar al Señor Jesucristo y ayunar, y como nuestro maestro nos había dicho, orar y ayunar 40 días y 40 noches por esa persona para que reconozca y regrese a los pies de Cristo. Entonces, lo que nuestro maestro nos había enseñado a nosotros, se los paso a ustedes también. No seamos apresurosos en hacer eso, pero primero oremos y ayunemos por esa persona. Y oremos delante del Señor, humillémonos delante del Señor. Y que nosotros tengamos el corazón que tenía el profeta Daniel. Porque nosotros miramos en las Escrituras que todo Israel había caído en pecado. Y Daniel empezó a orar al Señor pidiéndole perdón y reconociendo el pecado que ellos habían cometido. Es más, les voy a leer un pequeño pasaje de lo que había hecho o lo que había orado el profeta Daniel referente a Israel. En Daniel capítulo 9, verso 4 en adelante dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces fíjese las palabras del profeta Daniel. Daniel no había cometido estos pecados. Si ustedes conocen la historia de Daniel, y ustedes pueden leerlo cuando lean el libro de Daniel, ustedes pueden leer que Daniel estaba dispuesto a ir a la fosa de los leones, porque él no estaba dispuesto a orar a otro que no sea el Dios de Israel. Daniel estaba firme en su fe, Daniel estaba firme en el Señor, y él, aunque estaba dispuesto a enfrentar la muerte, pero él todavía estaba dispuesto a orar a Dios. Entonces, Daniel no había cometido los pecados que en esta oración que él estaba haciendo, pero aún así Daniel estaba diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y eso es lo que él anda diciendo en esta oración. Y él no había cometido estos pecados, él no había hecho estas cosas, pero algo que sí hizo Daniel era que él se unió a la oración. Él se unió a su pueblo, él se unió en oración con el pueblo de Israel. Y así como
como el pueblo de Israel, él se estaba incluyendo y diciendo, Señor, hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu camino. Entonces, de esa manera, Dios, si usted lee el próximo capítulo, Daniel capítulo 10, nosotros miramos que su oración fue contestada. Entonces, nosotros miramos que Daniel, aunque no había cometido estos pecados, él se unió con su pueblo pidiéndole perdón a Dios. Él se humilló delante de Dios. Entonces, nosotros leemos en 1 de Corintios capítulo 5, verso 5, que dice que tal persona se ha entregado a Satanás. Y aunque lo estamos mirando allí, pero antes de hacer algo así, algo que yo les digo a cada uno de ustedes es que primero estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios y orar delante de Dios y pedirle perdón, así como hizo Daniel, que él se unió con su pueblo, él se unió con Israel para pedir perdón a Dios acerca de los pecados que Israel había cometido. Así nosotros también, que nos unamos en oración y digamos, Señor, perdónanos por las veces que hemos pecado. Perdónanos por las veces que hemos fallado. Perdónanos porque hemos sido rebeldes. No hemos escuchado. Señor, ten misericordia. Señor, siga siendo paciente con nosotros. Su palabra dice que eres grande en misericordia. Entonces, unámonos en oración primero. Así como ya había mencionado varias veces, nuestro maestro nos instruyó a nosotros que oremos primero, ayunemos primero, y nos dijo, oren y ayunen 40 días y 40 noches por tal persona antes de que usted proclame esa palabra de lo que leemos en 1 de Corintios 5:5. Oremos primero, unámonos en oración primero. Amén. Entonces, así debemos ser nosotros, unidos primero en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando en este capítulo, en el capítulo 5. Y si nosotros continuamos en este pasaje en adelante, miramos en el versículo 6 del capítulo 5 en adelante, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces él está haciendo una pregunta a la iglesia de Corinto. Dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No saben que un poco de pecado contamina todo el cuerpo? Y él está confrontando a la iglesia de Corinto. Él les está diciendo, hay un pecado que se encuentra en medio de ustedes. Alguien está fornicando en medio de ustedes. Y ustedes tienen que quitar ese pecado en medio de ustedes. Y por eso dice, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado contamina todo el cuerpo. Y eso es lo que él les está enseñando. Dice, no se jacten. Dice, no es buena vuestra jactancia. Dice. Entonces, eso es lo que nosotros debemos reconocer. Es quitar ese pecado en medio de nosotros. Y oremos primero. Pidámosle perdón a Dios. Amén. Oremos y que nos unamos siempre en oración, pidiéndole a Dios que nos ilumine y que seamos y que nos ayude a sobresalir los pecados, que nos ayude a sobresalir todo lo que estemos pasando, porque fíjese lo que nos dice 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Entonces fíjese lo que dice este versículo. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dice, ¿y por qué es fiel? Porque dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios nos está dando las fuerzas para resistir la tentación, para resistir el pecado. Y dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, juntamente con la tentación, Dios da la salida. Dios no tienta a nadie, pero cuando nosotros estemos pasando por una tentación, Dios da la salida y nosotros podemos orar al Señor y decir, Señor, usted dice que nos da una salida en medio de esta tentación, en medio de este pecado. Así es que, Señor, yo pongo mi mirada solamente en usted. Entonces nosotros podemos enfocarnos en el Señor. Dios es el que nos ilumina y aferrémonos en el Señor Jesucristo. Y vamos terminando con los últimos versículos de este capítulo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces Él les está diciendo, no se junten con los fornicarios. Pero Él no se está refiriendo a los fornicarios de este mundo. Él se está refiriendo a los que dicen que son cristianos y están cometiendo fornicación. Él está diciendo, no se junten con ellos. No se junten con los que dicen que son cristianos y están cometiendo fornicación. Debemos orar nosotros por ellos. Recuerde muy bien, debemos orar y ayunar por ellos. Pero dice el apóstol Pablo que no debemos ajuntarnos con ellos. Y el versículo 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Entonces fíjese, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces este versículo no está diciendo que a la gente de este mundo que nosotros ya no nos vamos a hablar con ellos, ya nos vamos a separar de esas personas. No, porque nosotros debemos continuar proclamando las buenas noticias. Dios nos ha puesto aquí en el mundo para alumbrar en medio de esta oscuridad. En medio de las tinieblas, proclamar que hay salvación, proclamar que Jesús es el único camino, Él es la verdad y Él es nuestra salvación, amén. Él es el único que nos puede ayudar, Él es la solución de nuestro problema. Nosotros estamos aquí para proclamar la salvación, para proclamar el reino de Dios a todos los pecadores, a toda la gente de este mundo. Pero este versículo está hablando específicamente de los que son cristianos y están cometiendo esta fornicación. Por eso en el principio dice, hay un pecado en medio de ustedes. Si recuerdan el versículo 1 y 2, dice, hay un pecado en medio de ustedes. Alguien está fornicando en medio de ustedes. Dice, quiten ese pecado en medio de ustedes. No se junten con la persona que está cometiendo ese pecado. Y luego miramos en el 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces nos está diciendo este versículo, y no solamente a los fornicarios, dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano está cometiendo fornicación, es avaro, es idólatra, es maldiciente. En otras palabras, está diciendo malas palabras, es borracho o es ladrón. Dice, no se ajunten con los que dicen que son hermanos y están cometiendo estos pecados. Dice, ni siquiera coman con ellos. Y el versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Una vez más refiriéndose al versículo 1, que se encuentra una persona que se llama hermano, pero estaba cometiendo fornicación. Y una vez más, eso lo podemos leer en el versículo 1. Y eso es lo que nos está instruyendo el capítulo 5. Eso es lo que nos está enseñando el capítulo 5. Que nosotros debemos quitar el pecado en medio de nosotros. Nosotros debemos orar por cualquier hermano o hermana que está fallando, que está en pecado. Nosotros debemos orar y ayunar por ellos para la restauración de ellos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Así como Daniel, una vez más, él se unió a Israel para pedirle perdón por los pecados. Así nosotros también en oración, unámonos en oración pidiéndole perdón a Dios por los pecados de nuestros hermanos. Amén. Así es que humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante del Señor y pidamos perdón y oremos. Y dice la palabra que no nos ajuntemos con los que se dicen que son hermanos y que están cometiendo esos pecados. Que dice que aún son ladrones, que aún son borrachos algunos. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Amén. Quiero enfatizar la oración. Quiero enfocarme mucho en esa oración. Debemos humillarnos delante de Dios, pidiéndole perdón, y que sea Dios que ilumine a la iglesia, que nos ayude a ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, para alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, este fue el capítulo 5 de Primera de Corintios. Espero que haya sido de mucha bendición, que sea Dios iluminándolo y hablándole a su corazón, hablándole a su vida, y que sigamos adelante en oración, que sigamos adelante en ayuno, que sigamos adelante confiando en el Señor, que Dios está con nosotros y que Él es el que nos está encaminando, Él nos está iluminando, y que estamos todos juntos, unidos en el nombre de Jesús. Así es que esta fue la enseñanza. Dios me los cuide y continuaremos con estas enseñanzas la próxima semana. Así es que Dios me los bendiga. Bendiciones.